Buenas tardes. Me encargaron la terrible encomienda de hablar un poco de mi padre y de su obra, independientemente de el enorme cariño y admiración que tengo por él, por el aspecto también filial. Eh, en este caso creo que hay que hablar de las cosas verdaderamente importantes y trascendentes que aportó. No me voy a referir mucho al asunto de la poesía, que es un asunto de especialistas. Mencionaría yo que se le reconoce por tener una poesía muy profunda, muy inteligente, llena de imágenes y de metáforas. Y cuando hizo trabajos versificados, pues llevó a sus últimas consecuencias la técnica de versificación con sus textos superrimados. Sé que sus aportaciones poéticas son de una importancia, pues, verdaderamente digna de considerar en un medio en el que, pues, se le ignoró como poeta. Pero quizás una cosa un poco más grave aún es que se le haya ignorado como filósofo, como pensador, porque frente a la crisis del marxismo y la caída de la cortina de hierro, mientras Octavio Paz eh, y sus huestes proclamaban que no había régimen menos malo que la democracia, ya que eh, el totalitarismo soviético nos había prometido la libertad y nos trajo la dictadura y la dominación. Pues yo creo que mucha gente, desde antes de la Revolución Soviética y también mucha gente en plena crisis del marxismo, se preocupó por entender qué había pasado, por qué había habido según los trotskistas, esta, este Estado obrero degenerado, o según los anarquistas que ya lo prevían de una manera mucho más clara, este leviatán burocrático. ¿Verdad? Y yo creo que si alguien encontró muchas respuestas a estas interrogantes, fue mi padre con su acucioso y siempre inquieto trabajo teórico. En relación al leviatán burocrático, mientras que, bueno, los trotskistas decían que era un estado obrero degenerado, pues me acuerdo muy bien de mi padre diciendo que era un estado, pero no era obrero ni tampoco era degenerado, sino que era un estado totalmente consolidado de una nueva clase. En el asunto de la nueva clase, mi padre coincide con muchos pensadores. Yo creo que en primer lugar hay que poner a Bakunin, que desde las notas marginales sobre la obra de Bakunin, cuando Bakunin menciona que el proyecto de Marx de una vanguardia del proletariado destinada a destruir el capitalismo y construir el socialismo, dice Bakunin que eso necesariamente va a llevar al ascenso de una nueva clase científico-político-gobernante que va a traicionar a la clase obrera y va a venir un termidor, como vino el termidor de la Revolución Francesa. Bueno, y entonces, pues, en ese momento que Bakunin hace esa exclamación, Marx pone en las notas marginales, ¡qué fantasía! Entonces, pues, yo creo que mi padre se sensibilizó mucho frente a la crítica anarquista del marxismo. También el comunismo de izquierda, no Rosa Luxemburgo, pero sí Anton Pannekoek, Matic, otros pensadores de los países europeos que eran marxistas y que eran antileninistas, sobre todo Anton Pannekoek, dice el holandés, dice con mucha nitidez que el problema de la Unión Soviética es el ascenso de una nueva clase. Luego
te encuentras otros pensadores, bueno, en el anarquismo hay muchísimos, pero te encuentras otros pensadores como Alvin Goldner, que hace toda una teoría sociológica de la nueva clase y él la analiza más que desde la perspectiva del ascenso de la nueva clase en los países pseudosocialistas, más bien desde la perspectiva de la sustantivación de una clase managerial en el propio capitalismo que lleva a los capitalistas a convertirse en una clase de rentistas. Seguimos. Un poquito, poquito. En realidad, mi padre hablaba mucho, como era discípulo de Althusser en cierto modo y conoció muy bien el estructuralismo, hablaba del método del género común estructural y de la diferencia específica. Entonces, si uno le aplica el método del género común estructural y la diferencia específica a los distintos teóricos de la nueva clase, incluyendo a mi padre, todos coinciden en el hecho de que es una clase que se aprovecha, en el caso de la clase intelectual, por decirlo así, marxista-leninista, se aprovecha del concepto eh, ambiguo que significa la clase obrera para que sea el partido intelectual, burocrático, el que dirija la revolución y al final de la misma, con el éxito de la revolución de octubre, la que se sustantive como clase dominante en la Unión Soviética. Bueno, todos coinciden en ese papel político, pero el único que hace un estudio económico de corte marxista que tiene que ver con el materialismo histórico, esa es la diferencia específica, es Enrique González Rojo Artur, porque él, por medio del discurso althuseriano, que determina la diferencia entre una práctica teórica y una práctica empírica, determina que existen medios de producción materiales, pero también existen medios de producción intelectuales. Entonces decide que, bueno, concluye que la clase intelectual es la única en la sociedad que es dueña de los medios intelectuales de producción, a diferencia de los capitalistas que muchas veces son incluso ignorantes, pero son dueños de los medios materiales de producción, y de la clase obrera manual que carece de los medios intelectuales y de los medios materiales. Entonces es el único que hace una clasificación de corte totalmente marxista, así como Marx determina a las clases, como diría mi padre, en sentido material o en sentido binario, por su posesión o no, por su propiedad o no de los medios materiales de producción. Él concluye que la clase intelectual y la clase obrera manual están determinadas por su posesión y por su carencia de los medios intelectuales de producción. Eh, bueno, estas ideas son centrales en el espectro de una nueva teoría de la liberación, de salir de la crisis de un marxismo que se quedó enmudecido ante la caída de la cortina de hierro y de los países socialistas, o que no sabe cómo comprender un país como China, que es un país dirigido por un partido comunista y que sin embargo se perfila como la principal potencia capitalista de este mundo. Entonces, pues es una aportación central. De una manera sintética tocaré que él estaba muy preocupado también en su esfuerzo sincrético con el psicoanálisis y con Freud en el concepto de la pulsión apropiativa, porque decía que el nudo de la dominación en este mundo está basado en la propiedad de cosas, de medios materiales, de ideas, de medios intelectuales y de personas, que es este mundo de todos los problemas que tiene el hombre a nivel psicoanalítico, de la propiedad de los hombres sobre las mujeres o de las mujeres sobre los hombres, o la propiedad a nivel personal, como el sentimiento de apropiación y lo que él llama pulsión apropiativa,
genera todo un campo de contaminación y de esclavitud a nivel emocional y personal. Es muy complicado hablar de tantas cosas, pero creo que mi padre andaba buscando afanosamente una respuesta para todas esas preguntas que el marxismo no supo responder. Y bueno, pues los invito a que asistan al homenaje que le rendirá la UACM el próximo jueves 27 de abril a las 5 de la tarde en el canal de la UACM, en el canal virtual de la UACM. Muchas gracias.